Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a seguir estudiando la herramienta Microsoft Excel. Bien, ahora vamos a estudiar lo que es la forma en cómo introducir fórmulas y funciones, aunque lo de las fórmulas ya lo había explicado en el video anterior, así que voy a hacer más que todo hincapié en las funciones. Bien, se dice que una función es una fórmula predefinida por Excel, en este caso 2016, que es la versión que estoy utilizando, o por el usuario, que opera uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que contiene. Bien, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis de una función en Excel, luego de haber ingresado el signo igual, lleva el nombre de la función y puede tener un argumento, también puede tener un segundo argumento o n número de argumentos para que nuestra función se pueda ejecutar. Bien, voy a hacer un ejemplo más adelante de cómo podemos nosotros invocar las diferentes funciones de Excel. Son inmensas, es una gran cantidad de funciones predeterminadas que trae Excel, pero vamos a hacer un ejemplo de ellos. Bien, tenemos por acá funciones de fecha y hora. De entre todo el conjunto de funciones en este apartado estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas. Significa que si nosotros ingresamos hora, abrimos y cerramos paréntesis, nos va a devolver la fecha y la hora actual. Bien, vamos a hacer esto, vamos a ir haciendo esto para que veamos cómo funciona realmente. Así que vamos a abrir nuestra aplicación, va a ser más grande para que se logre ver, y vamos a practicar estas funciones que tenemos acá. Tenemos la función hora, ahora creo que sí, ahora, la función año, la función fecha y hoy. Bien, para nosotros poder utilizar estas funciones tenemos que, como lo dije en el video anterior, ingresar por obligación el símbolo de igualdad. Entonces escribimos igualdad y escribimos la palabra reservada o el nombre de la función, que es ahora. Si se fijan, yo escribo ahora y hay un asistente de Excel que me va indicando si estoy dentro o no de una función. Entonces, si nos fijamos acá, hay una función que se llama ahora, que es la que queremos ejemplificar, y todavía eso nos permite, nos señala una breve explicación de lo que va a hacer. Dice: devuelve la fecha y hora actuales con el formato de fecha y hora. Este formato de fecha y hora va a depender de lo que nosotros tengamos configurado en nuestro computador. Entonces lo único que hay que hacer es abrir, cerrar paréntesis y le damos Enter. Y si se fijan, nos regala la fecha y la hora que se está ejecutando o que se ejecutó esta función: 14 de abril a las 9:23. Bien, vamos para la otra función año. Vamos a ingresar siempre el símbolo de igualdad, escribimos año y le voy a dar tab y dice aquí número de serie. Entonces nosotros tenemos que ingresar un número de serie, o como quien dice una fecha en total, para que nuestra función año nos extraiga de esa fecha el año. Entonces voy a utilizar lo que el resultado anterior. Selecciono acá, cierro paréntesis, le doy enter, intro, y me regresa el año que es 2020, ¿verdad? Muy bien, entonces falta la de fecha. Escribir fecha por acá, fecha, e incluso aquí tenemos otras dos opciones más: fecha mes o fecha número. Bien, vamos a utilizar la de fecha, le doy tab y me está pidiendo el año. Entonces yo tengo que ingresar el año. Por ejemplo, voy a ingresar 2005 dividido por punto y coma,
me está pidiendo el mes, el 12, punto y coma, y le vamos a poner acá el 10. Veamos que nos resuelve y nos ordena la fecha según el formato como nosotros lo tenemos configurado. 10 del 12 del 2005. Y por último, la función hoy, ¿verdad? Tenemos hoy, le damos tab, no solicita ningún otro dato, ningún número, entonces simplemente cerramos paréntesis, le damos intro, enter y nos da el día, la fecha de ahora. Ahora nos da fecha y hora. En hoy simplemente nos da la fecha. Para año necesitamos nosotros tener el conjunto de datos, es decir, una fecha en específico para que desde ahí extraiga el año. En fecha nosotros tendríamos que ingresar la fecha, ¿verdad? Y la función simplemente lo va a ordenar según como nosotros lo tengamos predeterminado o programado en nuestro computador. Bien, entonces de esta forma es como se ejecutan las funciones de Excel. Son palabras reservadas. Si se fijan acá en la barra de fórmulas, se nos va mostrando cómo se invocó o cómo fue que nosotros hemos utilizado el tipo de función, ¿verdad? Entonces, y en nuestra celda nos da el resultado. Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos por acá, ya hicimos un ejemplo de cada una de estas fórmulas, de cada una de estas funciones, perdón, y hemos visto cómo se comportan. Hay más funciones, hay muchísimas más funciones, funciones para texto, funciones lógicas, que son las que vamos a ver y que son muy importantes, que nos facilitan la utilización de la herramienta Excel. Bien, entonces lo que les mencionaba, las funciones lógicas, dice, además de las funciones anteriormente mencionadas, existe un gran abanico de funciones de diferentes categorías que nos pueden ser de gran utilidad. En este capítulo veremos algunas de ellas, por ejemplo, la función si, la función y, la función o, la función sumar si y la función promedio si. Bien, entonces este tipo de funciones son más que todo lógicas, son muy lógicas, y nosotros voy a borrar esto por acá, nosotros la podemos encontrar en la parte de fórmula. Por acá tenemos diferentes funciones, por ejemplo las funciones lógicas, todas las que les acabo de comentar, incluso hay unas más, funciones de texto. Bueno, aquí están las funciones de fecha y hora, incluso hay más de las que yo les mencioné. Búsqueda y referencia, matemática y trigonometría, y hay todavía más funciones estadísticas, de ingeniería, del cubo, de información, de compatibilidad y bueno. Entonces Excel es extremadamente robusto en el sentido de que nosotros podemos utilizar una gran cantidad de fórmulas para poder personalizar nuestra hoja de cálculo o nuestro libro de Excel y obtengamos los resultados esperados. Bien, pero ahora lo que me interesa a mí es estudiar la parte de las funciones lógicas. Esto va muy de la mano con la parte de diagramas de flujo, de algoritmos o de tablas de la verdad, porque para poder utilizar de una forma efectiva la parte de las funciones lógicas, nosotros necesitamos un conocimiento básico o inicial de lo que son las tablas de la verdad en términos de funciones lógicas, para que las podamos utilizar de la forma correcta. Bien, entonces tenemos por acá que estas funciones lógicas necesitan ciertos operadores, y aquí los tenemos. Dice, para el uso de las funciones lógicas haremos uso de los llamados operadores de comparación, los cuales mostraremos a continuación. El doble guión, que es la comparación igual, o sea, aquí hace una comparación que algo sea igual que otra cosa. Estos operadores de desigualdad, en este caso que es mayor que, ¿por qué?
me imagino que acá una celda, un objeto, un dato es mayor que otro. Entonces esta es una sentencia en tipo decisión. Y por lo contrario está la otra que es menor, ¿verdad? También está este otro símbolo que es mayor o igual que el otro, que es lo contrario, menor o igual que. Y por último el comparación distinto, que podría ser un dato diferente de otro. Bien, entonces nosotros necesitamos comprender, sabernos este tipo de simbología que nos van a ayudar a invocar lo que son las funciones lógicas dentro de Excel. Bien, creo que por acá está la función sí, la que vamos a estudiar ahorita. Dice que la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. Si la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Dice que la sintaxis de la función sí es de la siguiente forma. Acá lo tenemos de ejemplo. Tenemos la función sí, tenemos la palabra reservada sí, luego abrimos paréntesis, está una prueba lógica, luego dividido por coma, por punto y coma, esto va a depender de la versión que nosotros estemos utilizando, va el valor verdadero, el valor que se cumple si esta prueba lógica es verdadera, y también tenemos el valor si es falso. En este caso estamos hablando de una decisión doble en donde existe una parte verdadera y donde existe una parte falsa. Recordar que en la prueba lógica nosotros vamos a tomar en cuenta el factor que puede ser igual, que puede ser mayor, que puede ser menor, puede ser mayor o igual, o menor e igual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber realizar la prueba lógica para poder determinar también los valores verdaderos y los valores falsos. Es decir, para este tipo de función lógica, sí o sí se va a mostrar un resultado en nuestra celda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos meter aquí una prueba directa, es decir, constantes, o lo podemos hacer con referencias de celda. Bien, entonces tenemos por acá un pequeño ejemplo en donde nosotros vamos a tener el valor, tenemos por acá texto, tenemos número, texto, número, texto. Entonces nosotros vamos a determinar este otro tipo de función, ya que determinar si esto que tenemos acá es número o no es número. Entonces también es una parte lógica, es tipo booleano, en donde puede que sea falso o puede que sea verdadero. Entonces vamos a realizar este pequeño ejemplo que tenemos acá para poder resolverlo y mostrar cómo nosotros podemos determinar si se está utilizando número o se está utilizando texto. En este caso aquí dice 1, ¿sí? Hace referencia a un número, pero como no es un número en sí, sino que está escrito en texto, dice que no es número, ¿verdad? En este caso, que sí, es un 2, es una constante, y dentro de nuestra función va a evaluar si esta es una constante o es carácter. Y como es una constante, específicamente un número, entonces dice sí, sí es un número, ¿verdad? Entonces, si nosotros realizamos de forma correcta esta función booleana para determinar si el valor que tenemos a la izquierda, específicamente en la columna A, son números o no, significa que si nosotros cambiamos este número a texto, aquí automáticamente cuando nosotros le demos enter, esto va a cambiar, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer ahorita. Tenemos la parte del valor y tenemos la pregunta, es número. Entonces acá
nosotros tenemos que determinar si es un número o no. Bien, lo tenemos. Por acá el ejemplo siguiendo lo que es las indicaciones, tenemos del 1 al 9, ¿verdad? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8 y tenemos 9. Bien, más o menos así lo tenemos. 7 y 8, 7 y 8 estaban escritos, 7, 8 y 9 estaba en letra. Bien, entonces nosotros acá vamos a preguntar si este valor de la izquierda es o no número. Entonces esta es una función que tal vez no estaba en la diapositiva, pero nosotros podemos determinarlo, ¿verdad? Entonces ponemos acá igual es número, por acá la tenemos, y dice que insertemos el valor, pero como nosotros no vamos a insertar un valor en específico, sino que el valor que contiene esta celda, vamos a seleccionarla. Le damos clic acá, cerramos el paréntesis y le damos enter. Aquí dice falso, ¿verdad? Dice falso. Si nosotros lo hacemos para la segunda, va a decir verdadero, ¿verdad? Entonces de esta forma nosotros podemos determinar si nuestro valor que tenemos por aquí es falso o es verdadero, aunque en el ejercicio, en el ejemplo, aquí dice no y aquí dice sí. Bien, entonces primero nos estamos auxiliando de esta función booleana para poder determinar si lo que tenemos acá es número o es texto, ¿verdad? Entonces de esta forma nosotros lo podemos determinar, pero en sí no estamos resolviendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos que diga es no, o sea, no es cierto, o sí es cierto de que el valor que tenemos acá es no, sí o no un número, ¿verdad? Entonces para ello vamos a utilizar la función que tenemos aquí, la función sí, pero auxiliada de esta sentencia booleana. Entonces nuestra fórmula, nuestra función, nosotros la vamos a personalizar utilizando una doble función. Vamos a escribir así: igual sí. Aquí dice igual sí, le damos tab y ya nos dice la prueba lógica. Entonces en la prueba lógica nosotros vamos a hacer lo que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a preguntar, ¿es número? Aquí dice es número, le doy tab y voy a seleccionar mi celda. Entonces selecciono acá la celda que sería la A2, cierro paréntesis, y en este caso, si se fijan acá, dice prueba lógica. Entonces yo acá ya estoy realizando mi prueba lógica. Entonces estoy preguntando si el valor de A2 es número, y esta prueba lógica me va a devolver un valor. Entonces si ese valor es cierto, le doy punto y coma para escribir acá el valor si es cierto, y como voy a escribir caracteres, lo voy a hacer entre comillas, sí, ¿verdad? Si es cierto, es de que si es un número. Luego escribo punto y coma para pasar al valor falso, y si es falso voy a escribir entre comillas que no es un número. Entonces cierro el paréntesis, el asistente termina. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos llenado la estructura o la sintaxis de nuestra función sí, y si le damos enter acá nos debe de decir no. ¿Por qué? Porque en nuestro valor de A2 tenemos texto ingresado. Le voy a dar enter y dice no, ¿verdad? Tal cual como está en el ejemplo, como lo tenemos acá, no. Entonces simplemente para lo demás acarreamos la fórmula y va a ir cambiando. Si se fijan,
cambió totalmente, no porque aquí es un texto, sí porque aquí es un número, no porque aquí es un texto, no porque también tiene un texto la siguiente, sí porque aquí tenemos un número, y así sucesivamente se va cumpliendo nuestra sentencia de función sí. Entonces, si nosotros cambiamos acá, yo voy a escribir un número 11, ¿verdad? Voy a escribir un número 11. Si este número 11 dentro de nuestra función resulta ser cierto, en el resultado acá va a cambiar de falso, es decir, de no a sí. Vamos a darle enter y automáticamente cambia. Así puede ser para los siguientes: 5, ingreso 9 y así sucesivamente. Pero si ingreso un texto, automáticamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está, como quien dice, programado. Ya está bien estructurado en términos de condiciones, ¿verdad? En términos de condiciones, en términos de fórmula. Entonces, este resultado va a ir cambiando dependiendo el valor. Espero se esté entendiendo. Cualquier cosa voy a estar pendiente de los comentarios. Bien, vamos a avanzar. Hemos resuelto lo que es este pequeño ejemplo y ahora a partir de este ejemplo les dejo este pequeño ejercicio. Vamos a hacer, como quien dice, un pequeño sistemita de inventario en el cual hay una descripción, para que la descripción casi no me interesa, ni la unidad de medida. Esto puede cambiar, no importa, pero lo que sí me interesa es la existencia, ¿verdad? Tenemos en existencia 15, en las entradas tenemos 2, ok, tenemos 2, tenemos en la salida 15 y saldo final 2. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Si se fijan, el saldo final va a depender de la existencia, va a depender de la existencia y la salida. Entonces la existencia va a ser sumada con las entradas, pero restada con las salidas. Ahora, ¿qué es lo que necesito que hagamos nosotros acá? Es hacer una nueva columna y que diga estado. Entonces, en esta nueva columna nosotros vamos a preguntar si el saldo final, acá el saldo final es 0, le vamos a escribir aquí agotado. Pero si es mayor a 1, le vamos a escribir en existencia, ¿verdad? O en staff. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una nueva celda, una nueva columna, perdón, una nueva columna acá. Vamos a ver si lo podemos hacer. Una nueva columna. Una nueva columna y aquí va a decir agotado. ¿Por qué? Porque en el saldo final tenemos 0 y este saldo final se necesita calcular a través de fórmulas que ustedes las van a personalizar. Agotado, ¿verdad? Aquí está un poco, bueno, más o menos agotado, ¿verdad? Agotado, y aquí va a decir en existencia. En existencia tiene que decir acá, ¿verdad? Porque todavía hay en saldo final. Las existencias, esto no se va a tocar. Lo único que se va a tocar van a ser las entradas y las salidas. ¿Por qué? En entradas nosotros podemos ir sumando las existencias, las salidas podemos irle restando a las existencias, y al final se va a ir calculando un saldo final. Y por último vamos a tener una pequeña columna de estado, ¿verdad? Estado, y aquí se va a determinar si está agotado o si tenemos en existencia. Un pequeño sistemita de inventario, ¿verdad? En donde solamente se va a tener que modificar estos dos, las entradas y las salidas, ¿verdad?
solamente vamos a modificar las entradas y las salidas. El saldo final, esto va a ser calculado, la existencia también va a ser calculada, y al final el estado también va a ser calculado a través de una función lógica. Lo tenemos por acá. Si tenemos en saldo acá, aunque sea 1, tiene que decir en existencia. Si tenemos exactamente 0, agotado. De momento esto puede tener algún fallo, de modo que en la salida nosotros podemos escribir más que las que tenemos en existencia, y entonces puede que aquí nos dé valores negativos. Entonces pero si nosotros lo programamos bien, de modo que si esto es menor o igual que 0, va a decir agotado, ¿verdad? Agotado. Entonces ese es el pequeño ejercicio de aprendizaje que les dejo.